Ya se ve la pantalla, compañeros. Sí, sí, Carla. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar de la relación con el medio ambiente. Siguiente. A ver, espérenme tantito. Nos estamos brincando la relación entre los segmentos fracturarios. Esa parte ya se dio la semana pasada, doctor, lo de segmentos. No, o sea, se mencionó, pero no se revisó. Ok, síganle. Por mí no hay ningún problema, nos lo brincamos, total. A mí no me afecta. Adelante, entonces. Bueno, primero para empezar tenemos que saber lo que es una fractura expuesta. Y esta es, se le va a denominar fractura expuesta a toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio exterior, ya sean visibles o no los externos de la fractura. La herida está en comunicación con el foco de la fractura. Siguiente. Y bueno, para esto tenemos que saber que las lesiones blandas tienen tres fases, que es la inflamatoria, proliferativa y reparadora. Pero bueno, esto nada más era que lo iba a mencionar. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos una clasificación, la clasificación de Tersne, que nos va a ayudar a clasificar las lesiones de partes blandas. Vamos a tener en grado 2, en grado 0, cuando las partes blandas no tienen ningún daño. En grado 1, cuando la contusión desde dentro y hay abrasión superficial y realmente, bueno, la fractura no es no es abierta. En grado 2, cuando la abrasión es profunda contaminada y bueno, hay ampollas y edema próximo al síndrome compartimental. Y el grado 3, cuando ya hay una necrosis cutánea o muscular. Y bueno, también vamos a tener otra clasificación que es, siguiente amiga, que va a ser la clasificación de Bustillo-Anderson, que esta clasificación va a tomar como ejemplo las fracturas de tibia y sus lesiones asociadas a las partes blandas. En la categoría 1 vamos a tener las lesiones de grado que ocurren en las fracturas de poca energía, por ejemplo, las fracturas espiroideas de la tibia. Y bueno, aquí no hay signos clínicos de lesión. En la clasificación 1 vamos a tener fracturas con energía moderada y bueno, la energía liberada produce una contusión entre leve y moderada de las partes blandas. Y bueno, el ejemplo que tenemos aquí es las fracturas de luxaciones de tobillo. Y luxaciones de tobillo, perdón. En la categoría 2 vamos a tener cuando se originan por mecanismos de alta energía. Por ejemplo, las fracturas de tibia cerradas segmentarias por algún accidente automovilístico. En estas circunstancias, las partes blandas absorben mucha energía en el momento del impacto y se produce una contusión profunda. Esto y aquí es cuando se dan los síndromes compartimentales. Y por último tenemos la clasificación de grado 3, cuando hay grandes daños cutáneos y musculares, los síndromes compartimentales son avanzados, hay lesiones vasculares y lesiones por aplastamiento. Siguiente. ¿Sí me escuchó? Sí. Bien. En cuanto a la relación con los neurovasculares, las lesiones en estas frecuentemente son muy contusas, pero al igual, pues, son olvidadas debido a la presencia de lesiones traumáticas que son más evidentes que estas lesiones y aparentemente, pues, se piensa que son más severas. Sin embargo, pues estas lesiones pueden tener consecuencias bastante graves, sobre todo en la recuperación funcional del paciente que sufre pues un trauma múltiple. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Bueno, su diagnóstico va a requerir de una alta sospecha clínica y del estudio de métodos radiológicos especiales. Igualmente, las manifestaciones clínicas de este tipo de lesiones pueden orientar rápidamente al médico a que localice el sitio de la lesión y a tomar la decisión de hacer estudios adicionales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo de trauma vascular, los vasos pueden resultar ya sea lacerados, desgarrados, seccionados o contundidos, y esto puede provocar tanto hemorragias y o hematomas, así como trombosis con isquemia o edema, dependiendo si hay compromiso o no de la arteria o vena. Y una lesión de continuidad arterial puede derivar en la formación de un falso aneurisma, y en caso de lesiones concomitantes de arteria y vena, se puede llegar a constituir lo que es una fístula arteriovenosa. Siguiente, por favor. Las lesiones vasculares pueden determinar la pérdida de la extremidad. Esto es muy importante en quienes van a sufrir traumatismos graves o múltiples, y también puede llegar a ser la causa de muerte o contribuir a esta. Y estas lesiones vasculares van a depender tanto del mecanismo del daño como del sitio de la lesión, así como de las lesiones asociadas a esta, y también de un diagnóstico correcto y precoz, y del tratamiento, si el tratamiento de la reparación es satisfactorio, así como las condiciones lo vayan a permitir. Igual en algunas regiones del cuerpo, el trauma vascular va a determinar lo que es una grave morbilidad, como por ejemplo, en el caso de las lesiones cerebrovasculares. Igualmente, la atención de este va a comenzar en el mismo sitio de donde fue el accidente, y ya que una vez que se aseguró que hay pues una ventilación adecuada del paciente, se verifican los parámetros hemodinámicos, etc. Entonces, en estos casos se debe de sospechar que hay una posible existencia de lesiones vasculares graves en toda persona que haya sido víctima de algún accidente que sea de alta energía, ya sea por aceleración o por desaceleración, como es el caso de accidentes de auto, en moto, o caídas de alturas bastante altas. También puede ser por impacto de proyectiles de alta velocidad o en víctimas de violencia con armas cortopunzantes, o igualmente mecanismos similares a estos. Igualmente es importante cohibir lo que es la hemorragia, curarla y cubrirla lo antes posible, y así como los tejidos expuestos, si en caso de que haya, y estos pues son medidas fundamentales para el destino de esta herida. Igualmente, las lesiones vasculares se tienen que jerarquizar de acuerdo al conjunto de lesiones sufridas que tenga el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, este es por examen físico, debido al mecanismo del trauma y algunas manifestaciones características. En cuanto al diagnóstico de lesiones asociadas, igualmente como en cualquier otro traumatismo, se tiene que atender, al atender a alguien que haya sufrido alguna posible fractura, lo primero que tenemos que asegurar, como ya les mencioné, son pues ahora sí que los signos vitales. Esto especialmente en fracturas diaficiarias de lo que son huesos largos y en pacientes politraumatizados, ya que pues es muy probable que tenga en curso alguna hemorragia pues que sea bastante relevante. Igualmente tenemos que valorar la existencia de la o las fracturas, y se tiene que asegurar que no haya algún compromiso en otro órgano o sistema. También tenemos que asegurarnos que no se hayan dañado los paquetes VAN, que van a discurrir ahora sí que al lado del hueso o los huesos que hayamos visto que están afectados. Y para ello pues tenemos que comprobar lo que son los pulsos arteriales distales,
a la zona donde fue la lesión. Igualmente fijarnos que no haya algún compromiso de retorno venoso y también tendremos que explorar la sensibilidad cutánea distal a lo que fue la fractura. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto... bueno, se me olvidó mencionar que en cuanto igualmente al diagnóstico, regresale tantito. El trauma va a presentar algunos signos, el trauma vascular, como que nos pueden, pues ahora sí que ayudar a facilitar el diagnóstico, y esto es, pues la ausencia de pulsos distales, sangramiento arterial, hematoma en expansión o pulsátil, la auscultación de algún soplo o la palpación de frenito sobre el área afectada, así como signos de isquemia aguda. Sin embargo, los signos mayores pueden estar ausentes y aún así, pues tenemos que sospechar en caso de que existan signos menores, como lo es pues heridas en la vecindad de lo que es el trayecto de algún vaso mayor, un antecedente de sangramiento transitorio posterior a lo que fue el accidente, la disminución, como ya les comenté, de los pulsos distales o del llenado capilar y la formación de algún hematoma que no sea pulsátil. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, aquí el doctor ya nos había comentado que en trauma no se ve esta parte, pero rápido. El trauma vascular cervical, en este caso el cuello se va a dividir aproximadamente en 3 zonas seguras. En 3 zonas, según las características del trauma, el pronóstico de las lesiones y la posibilidad del tratamiento. La zona 1 va a ser por debajo de la línea horizontal que está trazada 1 centímetro sobre las cabezas claviculares. La zona 2 va a ser desde el límite superior de la zona 1 hasta el ángulo de la mandíbula, y la zona 3 va a ser sobre la línea del ángulo mandibular. Aquí la importancia más que nada va a ser, la que mayor se va a ver afectada principalmente por un trauma, va a ser la arteria carótida común y la interna. Siguiente, por favor. En cuanto al trauma de extremidades, las lesiones vasculares de estas van a ser de las más frecuentes, y esto puede ocurrir ya sea por fracturas con desplazamiento o en caso de dislocaciones. El caso más típico, por ejemplo, de una lesión de la arteria popltea, va a ser la luxación posterior de la rodilla. Igualmente, la onda expansiva de proyectiles de alta velocidad puede determinar lo que son trombosis vasculares, y esto puede que no tenga una lesión anatómica directa. Igualmente, pues, como ya les comenté, también es el caso de las lesiones vasculares en extremidades pueden pasar inadvertidas, y esto pues igualmente va a ser por la existencia de lesiones mayores que van a aparentemente ser más aparatosas, y pues esto va a complicar que le demos un tratamiento a estas. Especialmente si llega a haber trombosis, por el rápido desarrollo de lo que es la isquemia se puede derivar incluso un compromiso neurológico periférico o hasta necrosis muscular. Y bueno, la restitución de la continuidad arterial no debe de tardar más de 6 a 12 horas, y esto es fundamental para evitar secuelas que sean irreversibles o la amputación de alguna extremidad. Y esta pues va a resultar inevitable en el 10 al 35% aproximadamente de las lesiones de lo que es el eje femoropopliteo, pero esto también puede variar de acuerdo al mecanismo, la localización y el tiempo de evolución. Principio básico: se debe reconstituir la continuidad vascular tanto arterial como venosa, siempre y cuando sea posible, y esta tiene que ser en forma primaria y con material autólogo.
Se tiene que tomar atención especial a la coexistencia de lesiones del nervio periférico, y en caso de que haya alguna contaminación masiva, se prefiere usar vías alternas. Siguiente, por favor. Bueno, igualmente esto lo había comentado que no lo ve tanto, pero bueno, el trauma vascular torácico, en este caso la gravedad de estas lesiones frecuentemente son de lo que es la aorta torácica, y esto pues puede causar una muerte instantánea en aproximadamente el 85% de los casos. Es el sitio más frecuente, como ya les comenté, en el que hay lesión por mecanismo, en este caso de desaceleración. Va a ser el lugar que sea próximo al origen de la subclavia. Cerca de la mitad de los pacientes no van a presentar lesiones externas mayores, por lo que, pues igualmente como en el caso de los demás, se van a requerir un alto índice de sospecha. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso igual que en el de tórax, en el trauma vascular abdominal, las lesiones por arma blanca o de fuego van a ser como la principal causa de alguna lesión vascular. Y las lesiones del sector visceral van a ser altamente letales, alrededor del 80%, por la dificultad que hay en acceder de forma, pues ahora sí que inmediata a ellas. Se va a requerir movilización visceral extensa para el control de lo que es la aorta o la cava, y es ideal la reparación vascular primaria. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las complicaciones vasculares, estos pueden ser tanto obstrucciones arteriales como venosas. El mecanismo, pues repito, puede ser sección, desgarro, alguna compresión, contusión, ya sea primaria o secundaria, una obstrucción o iatrogenia. Su diagnóstico no suele ser difícil siempre y cuando se piense en la posibilidad de que exista esta, pero igualmente depende del tipo de fractura que haya. Los más comunes para lesionar algún van puede ser fracturas en el caso de la extremidad superior o torácica, pueden ser fracturas supracondilias del húmero o traumatismos de hombro, y en el caso de la extremidad inferior pueden ser fracturas de pelvis o fracturas distales de lo que es el fémur o proximales a la tibia, así como en el pie. Igualmente puede haber rotura de la arteria humeral, de la arteria axilar, así como una lesión en el plexo braquial. Los signos clínicos que van a ver son variables dependiendo de la gravedad de la lesión, pero inicialmente puede haber dolor, la ausencia de pulsos y cambios cutáneos, como lo es cianosis, palidez, etc. El tratamiento va a variar de acuerdo a la gravedad y a la causa de la lesión vascular. Y si existe alguna sección completa del vaso, que pues ahora sí que con alguna lesión, se va a requerir de reparación quirúrgica. Igualmente muchas veces se puede lesionar la íntima y se pueden formar lo que son coágulos, y esto pues gracias a los nuevos avances que hay en la medicina puede haber una cirugía rápidamente que se puede hacer de forma mínima y es poco invasiva, como lo es una cirugía endovascular o una radiología intervencionista. Y bueno, esto va a tener menos complicaciones a la larga. Igualmente a veces en algunos casos se puede dar alguna lesión, bueno, una lesión de algún paquete vascular, puede dar a la larga lugar a alguna hemorragia masiva
por lo que se puede requerir incluso transfusiones o taponamiento con compresas para evitar que la lesión pues llegue a ser incontrolable. Siguiente, por favor. En cuanto a complicaciones generales, algunas de las más comunes que podemos tener, shock postraumático, este puede ser igualmente hipovolémico, cardiogénico, neurogénico o séptico. También podemos encontrar trombosis venosa profunda y sus complicaciones, especialmente la embolia pulmonar. También podemos encontrar coagulación intravascular diseminada, puede dar síndrome de embolia grasa, síndrome de dificultad respiratoria, fallo multiorgánico multisistémico, incluso tétanos o algunas complicaciones psiquiátricas. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones locorregionales, podemos encontrar lesiones pues, vasculares, nerviosas y musculotendinosas. También puede haber la existencia de síndrome compartimental, la infección de partes blandas, así como osteomielitis o artritis séptica, y puede haber alteración del proceso de consolidación. Igualmente, las complicaciones de las fracturas se pueden dar por omisión, por acción o por exceso de lo que es el tiempo. Y a veces el problema no es cómo se trata, sino cuándo se trata, quién lo trata, ya que la misma fractura pues tiene diferentes indicaciones de acuerdo a la situación previa que ya tiene el paciente. Siguiente. Estas complicaciones pueden ser pues neurológicas, que normalmente vamos a encontrar secciones del nervio, como puede ser neuropraxia, que esta va a ser la forma más simple y se espera que una reparación nerviosa exista entre las 3 y las 6 semanas posteriores. También puede existir lo que es la axonopnesis y la neuropnesis, que es sección completa y rara de lo que es el nervio. Esta va a ser más bien rara que aparezca en traumas, excepto en el caso de que hayan sido muy violentos o que haya habido alguna lesión por arma blanca. Esta va a requerir igualmente reparación quirúrgica, así como de la fractura. En cuanto a las lesiones por tracción neurológicas, esto se pueden deber a luxaciones, etcétera. Principalmente, por ejemplo, en la cadera de lo que es el nervio ciático. La compresión nerviosa por aplastamiento puede ser tanto aguda, en el caso de que sea por un fragmento desplazado, y en pacientes que están ahora sí que inmóviles, tumbados, puede ser muy frecuente que aparezca. En cuanto al mecanismo de producción, este tipo de lesiones se dan más frecuentemente en zonas que sean de gran movilidad y donde el nervio se encuentra pues superficial, como por ejemplo el nervio radial, el ciático popliteo externo, el ciático mayor, el cubital, etc. En cuanto al diagnóstico de este tipo de lesiones, esto se va a basar en la naturaleza del traumatismo. Por ejemplo, si es una herida incisa, una luxación, entre otros. Y también tenemos que tomar en cuenta que hay un examen neurológico. Esto va a caracterizarse por la pérdida de la función motora de lo que son los músculos inervados, o por el nervio lesionado y la pérdida de sensibilidad cutánea que haya en el área que tiene que ser inervada por ese nervio. Siguiente, por favor. Eso es todo, Cami.
¿Algo más? Parecer no, Doc. ¿No? Ok. ¿Qué falta entonces? Pues ya mis compañeros creo que ya terminaron su tema y seguiría el siguiente, que es, ahorita lo checo bien. ¿Alguien sabe quién sigue de los equipos? Ustedes deberían saber. Descripción, es osteosíntesis. Doctor, Sí. seguimos nosotros, pero el día de hoy tenemos un examen de dermatología con muchísima información, la verdad, y no nos dio tiempo de terminar la presentación. Ok. ¿Está bien? Si lo dejamos para el lunes. Miren, jóvenes, yo a veces me cuesta mucho trabajo entender cuál es la dinámica que llevan ustedes. Creo que se han dado cuenta que soy extraordinariamente tolerable con ustedes, tolerante más bien con ustedes, pero parece que entre mejor se les trata, peor es la actitud y la conducta que toman. No sé si vengan de la escuela del chicote, en el cual los tenga estrangulados contra la pared, sudando frío, angustiados y ansiosos de que no saben si van a aprobar, si los voy a reprobar o los voy a lastimar o maltratar o lo que sea, o realmente tengan la madurez suficiente como para entender que esta es una licenciatura y es una carrera y esto tiene toda la importancia, todos los temas, en todos los aspectos. Y una de las cosas que ustedes necesitan entender desde primer año que ustedes llegan a la Facultad de Medicina es que el médico necesita días de 36 horas, es decir, ustedes sabrán cómo se consiguen el tiempo. La carrera no da permiso, o sea, jóvenes, el día que ustedes estén en un hospital, no van a poder dormir, no van a poder comer, no van a poder descansar. Y encima de eso tienen que leer y tienen que estudiar y tienen que prepararse y tienen que hacer muchas cosas. Están cayendo en una zona de confort terrible, terrible, realmente preocupante. A mí no me afecta en lo más mínimo, jóvenes. Yo tengo mi consulta llena, afortunadamente, y tengo mucha cirugía y tengo muchísimo trabajo, pero ustedes van por mal camino. Entonces, a mí, obviamente, ustedes cancelan ahorita clase o el lunes o el próximo viernes o lo que sea. Yo tengo miles de cosas que hacer. En realidad no me afecta en lo más mínimo. Los perjudicados realmente son ustedes y están siendo muy, muy perjudicados porque se les hace muy fácil decir, pues mejor vamos a pegarle a otra materia, ¿no? Donde sí nos exigen, donde sí nos forzan, donde sí nos amenazan de que nos van a reprobar y donde nos dan kilos y kilos y kilos y kilos de información. Doctora, mencióneme un solo caso en servicio de urgencias donde usted vea a un paciente de dermatología. En cambio, pediátricos va a haber todos los días, traumatizados va a haber todos los días, accidentados va a haber todos los días, pacientes con problemas metabólicos va a haber todos los días. Ya
vamos, lo tienen muy mal distribuido, ¿ok? Pero no hay ningún problema. O sea, Sí, doctor, una disculpa. Y la verdad no es para justificarnos, pero el lunes había comentado que todavía faltaba mucho de este tema pasado y que íbamos a repasar unas cosas del primer tema todavía. sí, Entonces, y por eso les estoy una preguntando. disculpa de Es todas formas. decir, miren, la técnica vieja en la cual yo llego y les escribo en un pizarrón y les explico términos y les dicto, eso, olvídenlo, no funciona. Es decir, esas son técnicas sumamente antiguas en las cuales el individuo simple y sencillamente no usa su cerebro más que para almacenar ciertos datos y tratar de memorizarlos. Es lo único que sucede. Hoy en día la medicina no puede ser así. La medicina es muchísimo más analítica. La medicina es tratar de entender, comprender problemas, es tratar de ver cómo van a abordar y solucionar problemas reales con pacientes, con una responsabilidad ética, con una responsabilidad civil, con una responsabilidad moral, con una responsabilidad académica. No es aprender a recetar paracetamol o aprender a diferenciar entre los betalactámicos y las sulfas. No, eso no es medicina. La medicina es pensar, es razonar, es tratar de elaborar criterios. Y eso es de lo que se trata. Entonces, si están esperando que yo venga y les diga acerca de temas, vamos por mal camino. Porque para empezar no me van a entender. No me van a entender muchos de los conceptos que deberían de estar manejando. Sin embargo, si vienen y tampoco están proponiendo, buscando conocimiento, tratando de hacer un ejercicio para entender y aprender algo, los jóvenes están más preocupados por desayunar o porque es viernes y ya se van a ir a las micheladas en la tarde o algo por el estilo. O sea, eso no es ser médico. Lo siento mucho, pero no es ser médico. ¿Ok? Entonces, la mayoría de ustedes va a ser así. Lo sé, porque lo he visto y lo veo generación tras generación y lo he visto los últimos 20 años. La mayoría así son. Y terminan frustrados en una farmacia del ahorro, terminan frustrados en un consultorio donde ven 3 pacientes al día, terminan frustrados ahí tratando de ayudarle a alguien en una consulta y no entienden ni ven ni saben qué es lo que están haciendo. O peor aún, terminan con mucha iniciativa, sin conocimiento, haciendo cosas malas que parecen buenas. Y es una pena. Es una pena que desperdicien así su carrera, que desperdicien así su vida. ¿Ok? Entonces, yo desde hace ya muchos años me comprometí conmigo mismo de no volver a hacer corajes con estudiantes y con ustedes no voy a hacer coraje, ni voy a regañarlos, ni voy a maltratarlos, ni voy a exigirles, ni voy a forzarlos, ni mucho menos. Me he convencido con el paso del tiempo de que la vida misma y la carrera misma los va a castigar a ustedes después. ¿Ok? Entonces ya lo dejo yo al destino y ya lo dejo yo a la evolución. Lo van a pagar caro. Sí, se los digo desde ahorita, lo van a pagar muy caro. La ignorancia se paga cara. ¿Ok? Entonces, pues váyanse a estudiar dermatología, traten de leer todo lo que puedan, pasen sus exámenes, porque parece que ese es su principal objetivo, pasar exámenes, y peor aún, pasar con buenas calificaciones, pensando que la buena calificación los va a salvar de todo lo demás. Y jóvenes, la triste realidad es que no es así. He visto individuos que salen con mención honorífica de la Facultad de Medicina, puta, unas lumbreras, así que dices, no manches, este güey se sabe el libro desde la primera página hasta la última página. El problema está cuando los pones en una situación real, ni siquiera se nota que fueron los primeros lugares en la Facultad de Medicina. Y es una pena, ¿ok? Porque ese es el viejo sistema, esa es la manera de aprender, de tratar de repetir y sacar 10. Eso no es ser médico, ¿ok? El médico debe tener una actitud.
El médico debe investigar, debe preguntar, debe de generar conocimiento, debe de generar un ambiente positivo, debe de proponer, debe de hacer muchas, muchas cosas, que se muestre pues la inquietud que tiene el médico para con su carrera, para con sus pacientes, para con su actividad. ¿Ok? Entonces, reflexionen los jóvenes. Nos vemos simplemente 2 veces a la semana y muchas semanas no nos hemos visto. Lo que han apenas repasado es así como que el polvo nada más de la parte más superficial de los temas. La ortopedia, por tradición, ha sido una materia realmente oculta. Nadie sabe de ortopedia más que nosotros los ortopedistas, y eso a veces a mí me da tanta risa llegar a los hospitales, porque cuando saben que está un ortopedista, todo el mundo empieza así como que a tronarse los dedos y empieza como que a bajar la cabeza, porque no saben de ortopedia. Nadie sabe de ortopedia. Ajá, entonces, a mí me hubiera gustado que ustedes no fueran así. Me hubiera gustado que ustedes salieran con un poco más de conocimiento, un poco más de armas para poderse defender en un hospital y poder demostrar pues que tuvieron algo de acceso a preparación en la Facultad de Medicina. ¿Sale? Entonces, ya no se pongan a llorar, no moquen, total, ya van a ser cardiólogos y se van a olvidar de la ortopedia, no se preocupen. ¿Sale? Entonces, pues ya ustedes, como decía mi abuela, la boca de ustedes será la medida, ¿ok? Por mí, no pasa nada, no tengo ningún problema. Yo ahorita tengo un chorro de cosas pendientes todavía y antes de que comience mi consulta. Nos veremos entonces el día lunes. Y si cualquier cosa van a cancelar o tienen fiesta o amanecen crudos o otro examen o lo que sea, nada más avísenme con tiempo, jóvenes, porque también mi tiempo lo tengo ya distribuido, ¿sale? Y estaremos entonces en contacto. Ahí a través de su jefe de grupo ya me avisan cualquier cosa y no es para asustarlos, pero obviamente esto repercute totalmente en su calificación, ¿no? Entonces, son de las cosas subjetivas que se tienen que evaluar en los estudiantes. Ajá. O sea, no es que me repitan el ABCD y Gustilo y Shen-Gotzen y clasificación. No, eso no es una manera de evaluar, no es realmente una evaluación de un estudiante. ¿Sale? Entonces nos veremos el día lunes. Pásenla bien, ya llegó fin de semana. Para ustedes que todavía viven bajo el cobijo de su familia y de su casa, los que no, tenemos que trabajar todavía sábado y domingo, entonces todavía nos esperan actividades. ¿Sale? Nos veremos el lunes, chavos. Cuídense mucho entonces. Igual, Doc, hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Buen día.